Vamos a dar la cordial y afectuosa bienvenida, ya está en línea, el doctor Carlos Vázquez Boyer, quien es rector de la Universidad Nacional de Trujillo. Con él vamos a dialogar en los próximos minutos. Primero agradecerle la gentileza de atender el llamado de Radio Tropical desde la ciudad de Tarapoto. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, mi buen amigo José Rodríguez. Muy buenas tardes, Puma, a toda tu audiencia radial, que sé que es bastante. Y bueno, aquí dispuesto a coordinar contigo para poder dar algunas opiniones en relación a la situación en general del país. Muy bien, vamos por el tema de creación de nuevas universidades, 20 total, y centros tecnológicos, con la experiencia que tiene el doctor Carlos Vázquez en la docencia universitaria, además de haber manejado la Universidad Nacional de Trujillo. En la primera lectura, ¿qué le parece esta situación, teniendo en cuenta que la SUNEDO también que ha cerrado algunas justamente por no reunir las condiciones adecuadas, y ahora tenemos 20 en ley? ¿Está dado eso? Por favor, si nos ayuda. Oh, es terrible, es terrible. Yo creo que el Congreso de la República no ha hecho más que expresar o poner de manifiesto una actitud conductual al que llamamos populismo, así como hay populismo punitivo, que creen que la criminalidad se va a resolver solo incrementando las penas, y ya hasta la saciedad se ha demostrado que eso no es así. Hay que aplicar otras políticas, ¿cierto?, colaterales. Igual, en el ámbito de la educación superior universitaria y tecnológica, la situación no se va a resolver. Hay una crisis tremenda a nivel de la formación profesional de los futuros profesionales en las diversas áreas. Y entonces no vamos a resolver el problema del país generando o creando en cada distrito una universidad. De lo que se trata aquí es, y es mejor, que se potencien y se fortalezcan las universidades que se encuentran creadas para que se ofrezcan mejores condiciones de estancia de un estudiante y futuro profesional, para que al docente se les incentive, se le estimule con mejor remuneración, para que la investigación científica se desarrolle en óptimas condiciones a través de implementación de laboratorios, para que las bibliotecas sean implementadas debidamente y que sean virtuales. En fin, ese dinero que está siendo destinado a nuevas universidades y que es un proceso largo para que comiencen a funcionar regularmente, mejor han debido ser entregados esos presupuestos a las universidades que ya funcionan. Y si es que la población tiene la pretensión de que en su distrito, en su caserío, haya una universidad, hay que decirle, hay que educarlo en el sentido que no es la solución al problema. Si tenemos universidades ya constituidas e instituidas, oiga, ¿por qué no crear ahí una vivienda universitaria, una residencia para los estudiantes que viven lejos? Si está en la capital del departamento, para que los distritos envíen a sus estudiantes y futuros profesionales, ¿no es cierto?, darles vivienda universitaria, comedor universitario, asistencia médica, asistencia psicológica, bibliotecas, en fin. No es la solución la creación de más universidades. Un gravísimo error, creo yo, del Congreso de la República. Ahora, el tema va, doctor Carlos Vázquez, en el sentido de que, a lo mejor me equivoco en la percepción, yo cuando digo una cosa es ley de creación y otra cosa es proyecto de ley aprobado por comisiones del Congreso. ¿Cuál es la figura real? ¿Ya está dado que la ley está dada, firmada por la presidenta? ¿Cómo es la figura? Hay una situación especial ahí de promulgación de la ley, pero sea que esté como proyecto o esté como ley ya de creación, la población debe estar absolutamente convencida y conocer además que no basta ni es suficiente que haya una ley promulgada para que la universidad comience a funcionar. Para que una universidad comience a funcionar, necesita la aprobación de distintos instrumentos de gestión interna: el cuadro analítico de personal, el presupuesto de gestión universitaria, en fin, todos los instrumentos necesarios para su funcionamiento. Es un camino no tan corto, no extremadamente largo, depende muchísimo de las comisiones que sean encargadas para la institucionalización de cada universidad. Hay universidades que no se han podido institucionalizar habiendo transcurrido 20 años y siguen con autoridades provisionales y actuando o desarrollándose de manera deficiente y con poco impacto o un impacto débil en la formación profesional. Entonces, la población tiene que saber que hay un recorrido más o menos largo que tiene que desarrollarse
y que depende muchísimo de quienes han sido designados como miembros de la comisión organizadora de esa universidad. Claro, porque en el caso de San Martín tenemos dos, ¿no? Tenemos la Universidad Nacional Alto Guayaga en Tocache y la segunda es la Universidad Tecnológica en el Alto Mayo. A esto le hago un recordares pequeñito nada más. Fíjese, en todo el tiempo que yo ya radico aquí en la ciudad de Tarapoto y en San Martín, llegaron de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con bombos y platillos, vamos a hacer una filial. ¿Eso es factible? ¿La ley universitaria permite ello? Hasta donde yo sé, mi ignorancia tal vez. No. Debe ser ya en tu jurisdicción, ¿no? La ley ya no permite filiales fuera del departamento. Correcto. No permite filiales. Lo que se permite internamente en el departamento o en la región concreta, donde existe ya una universidad, correcto, es que esa universidad puede crear secciones. Por ejemplo, si una universidad en un departamento X tiene una facultad de Derecho y quiere crear en una provincia una sección, entonces la puede crear. Ahora es mucho más fácil hacerlo, ya no se requiere tanto instrumento de gestión. Pero el gran problema es el siguiente, mi buen amigo, que cuando uno crea una sección, por ejemplo, de la Escuela de Minas, si eso funciona en la capital del departamento y quiero hacerlo en una provincia, la escuela o la sección de minas que se cree en la provincia debe tener las mismas condiciones que la escuela en la central. Y eso, mira, eso es carísimo, porque un pequeño equipo de laboratorio para minas cuesta 3, 4, 5 millones. Implica que vas a duplicar el esfuerzo de esa universidad. Por eso digo yo, ¿por qué no se implementa una política de crecimiento de número de alumnos? Si yo quiero tener 100 alumnos entre la capital del departamento y la sección en una provincia o distrito, oye, amplío esas plazas en la capital del departamento, pero genero mejores condiciones. Por ejemplo, esa gente que vive muy lejos puede venir acá a la capital del departamento y darles las condiciones para su estancia más adecuadas. Por eso te decía hace un momento, creación de residencias universitarias, claro, creación o ampliación de las vacantes en el comedor universitario. Y de esa manera te ahorras un serio problema. Con la experiencia que tengo ahora de haber conducido una gran universidad como la Universidad Nacional de Trujillo, sinceramente tenemos un poquito de conocimiento como para poder hacer sugerencias en el sentido que hay que potenciar lo que tenemos antes que mantenerlas debilitadas, creando más universidades en todo el país. No es la solución al problema. Cuando la SUNEDU aparece y comienza a cerrar y sigue todavía en ese trance de cerrar universidades que no cumplen con los requisitos básicos para la formación universitaria, hay una contradicción, ¿no? O sea, cierro por un lado y abro por otro lado, no entiendo. Sí, el gran problema está en que la SUNEDU puede ser la que aplicó esta política, que me parece a mí muy adecuada, porque había muchas universidades privadas sobre todo, que no desarrollaban actividad seria, responsable, en ambientes adecuados. Acuérdate que inclusive en el segundo piso de un mercado central, en una gran cochera funcionaban unas universidades. Eso es terrible, eso no es inaceptable. El problema radica cuando la creación de una universidad corresponde a un poder del Estado como es el poder legislativo. Y el poder legislativo ahora está sumergido en la necedad que significa ignorancia de hacer política en el Perú, buscando solamente el aplauso, ¿no es cierto?, de quienes ahora conducen este poder del Estado, haciendo que la gente acepte las decisiones en el caso concreto de creación de más universidades, cuando el problema es mucho más profundo de lo que se cree que se va a resolver aprobando leyes, creando universidades. Este tema yo sé que a algunos no les agrada, pero lo traigo a colación, aprovecho y le agradezco la gentileza suya de atendernos, porque conoce, como bien indica, tiene la experiencia de haber dirigido una gran universidad como es la Nacional de Trujillo, amplia, grande, tremendo, y eso le da ya, digamos, cierta autoridad. Vamos a poner un escenario hipotético que ya está. Mañana sale la universidad. ¿Es así de sencillo o menciono algunos temas que también es parte de lo que has dicho, ¿no? Tendría que buscarse primero el local en la sede, el perfil de la universidad, la implementación de mobiliario, carrera de implementar, la contratación de docentes, o es así nomás? Sí, no, es bien complicado. Mira que para acreditarse una escuela
Te pongo el ejemplo de la Escuela de Derecho en la Universidad Nacional de Trujillo, que tiene 200 años. Para acreditarse esta escuela es muy exigente el CONEAU. El CONEAU es el órgano encargado de acreditar a las escuelas. La acreditación implica la demostración ante la sociedad de que es una escuela profesional que cumple con los requisitos para formar excelentes profesionales. ¿Correcto? Bien, si para esto es difícil para empezar a funcionar y para tener la licencia, se llama el licenciamiento de la universidad, es mucho más exigente. Aquí se trata no solamente de los currículos que tienen que elaborarse, ¿correcto? Los planes de estudio, las condiciones materiales, el reglamento, el ROF, el MOF, los planes operativos institucionales. Es un trabajo de técnicos que es bastante tedioso y que exige muchísima dedicación. Entonces, yo, bueno, saludo a la expectativa que tiene la población, pero la misma población debe tener conocimiento que no es que va a funcionar la universidad ya de aquí a medio año. Es muy difícil. Mira, la Universidad Ciro Alegría en Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, tiene creado ya un buen número de años, 5 años u 8 años, ¿no? Y bueno, nosotros como universidad le hemos dado el apoyo. Le hemos dado el apoyo para su funcionamiento y hasta recién este año, el año pasado recién ha obtenido licenciamiento. ¿Te das cuenta? Entonces, sí, pues. Yo saludo la expectativa de la población, pero hay que decirle las cosas objetivamente, qué cosa es lo que va a producir. Ahora, ¿no? En el caso de la Nacional de Trujillo, tiene sede central en la ciudad capital, que es Trujillo. ¿Y dónde más tienen filiales? Bueno, tenemos 3 filiales nosotros hacia el norte, en la provincia de Jequetepeque, en Guadalupe. Tenemos en Sánchez Carrión también, Huamachuco, y tenemos en la provincia de Santiago de Chuco, tierra de nuestro bate universal César Vallejo, ¿no? Y quiero, permíteme agregar lo siguiente. Mira, en el caso de Huamachuco, el gobierno crea una nueva universidad que es la Ciro Alegría. Nosotros recibíamos un promedio de 80 a 100 millones de soles por concepto de canon minero. Nosotros tenemos 200 años como universidad. Tenemos 230 investigadores, tenemos 45 doctorados, tenemos 68 maestrías, tenemos 17.000 estudiantes, tenemos 1.400 docentes y 1.300 servidores administrativos. Hermano, ese dinero que venía del canon minero ahora lo tenemos que dividir 50% para la UNT, Trujillo, y el otro 50% para la Ciro Alegría, que no tiene ni un estudiante. Mira tú, sí, pues. una política que no tiene sentido, no tiene lógica, cuando muy bien las escuelas que se han creado en la Universidad Ciro Alegría de Huamachuco podían haber sido creadas en la Universidad Nacional de Trujillo y mantener ese presupuesto o darle un poco más de dinero para fortalecerla, ¿no? Sí, claro, insisto una vez más porque aquí hay unos comentarios que aparentemente no comparto, pero que se respetan, ¿no? Total, estamos en un Estado de Derecho donde la opinión ajena debe ser valorada en su real dimensión. Por eso decía yo, si somos ignorantes, claro que somos ignorantes de varios temas, pero para eso están los especialistas. Y qué mejor no haber logrado el contacto con usted como ex rector de la Universidad Nacional Trujillo, que nos ayuda, ¿no? Nos aclara el panorama. Aquí no se trata de oponerse por oponer, sino también hay que ser real, ¿no? O sea, como bien lo ha indicado, no vender falsas expectativas a la población. La población cree que ya mañana está la universidad, ¿no? Sí, mira, el tema es realmente multifacético, no solamente se da en temas concretos específicos, ahora con el tema que estamos hablando de la universidad, sino en general, ¿no? Fíjate, el tema de la inseguridad ciudadana. Pena de muerte, dice, hay que salir de la corte, del sistema de protección de derechos humanos a nivel de América Latina, y con eso resolvemos la pena de muerte para los extorsionadores. No es tan fácil, o sea, no es tan fácil. Por eso hay una actitud conductual política que se llama populismo punitivo, ¿ya? Donde la concentración es darle la yema del gusto a la población, pero no se les explica los problemas técnicos que existen.
¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo, mira, si nosotros renunciamos al sistema internacional de protección de los derechos humanos, yo no te digo que hay que darle protección extrema a los delincuentes, no, a todo el mundo, todas las personas tienen derecho a que se les protejan sus derechos personales, pero tiene que haber un gobierno drástico, correcto, que permita procesar los delitos en el menor tiempo posible con la garantía del debido proceso y aplicarle la pena severamente. Pero el tema de la criminalidad no solamente es incremento de penas, el tema de la criminalidad es de construcción de cárceles en lugares adecuados para que no haya la comunicación del extorsionador desde la cárcel. Claro. La reforma del INPE para que los trabajadores del INPE no concierten con las bandas y las organizaciones criminales que están en la cárcel para poder seguir extorsionando. Hay que reformar inclusive la forma como ingresan los fiscales y los jueces a ser fiscales y jueces. Hay que reformar profundamente a la Policía Nacional, desde la selección de los policías para evitar que ahí se filtren familiares de los delincuentes o de las bandas organizadas. Y no solamente se trata de incremento remunerativo a los policías, sino de dotarle de la logística adecuada. ¿Por qué no hacer uso de la inteligencia artificial el día de hoy? La población pide que hayan patrullaje de los vehículos, de los patrulleros de la policía. La gente dice, por acá no pasa ningún policía. Claro, ¿qué va a pasar policía si el Estado está limitado para contratar o nombrar a muchísimos policías? Pero eso lo podemos subsanar con la inteligencia artificial, ¿no es cierto? A ver, ya nos metimos al tema político y no voy a salir de él. Ahora sí nos vamos a ubicar en este contexto. Nuestra historia universitaria recuerda al ahora doctor Carlos Vázquez Boyer como un dirigente de esos aguerridos, esos de choque, esos de fuerza. ¿Se ha mantenido esa figura? Porque a veces dice, bueno, ya como tiene su título universitario, ya está tu trabajo, se olvidó de sus principios, se olvidó de sus conceptos. ¿Ha cambiado algo? Sí, ha habido un cambio definitivamente. Y el cambio está en que ese nivel de postura analítica, crítica, reflexiva, propositiva, se ha hecho más profunda, creo, a esta edad de mi vida, ¿correcto? Pero siempre mantenemos en alto esa vocación de transformación de un país como el nuestro, que se encuentra en una crisis profunda y que queremos construir una patria nueva, con equidad, justicia social, para obtener el bienestar de la comunidad. Ver, ese ha sido el cambio que se ha producido. Yo sé que está vinculado en el tema político también, pero aquí, ¿cómo sacamos de la cabeza esa percepción que tiene la población? Cuando hablamos de política, hablamos de corrupción, y cuando hablamos de político, hablamos de corrupto. ¿Cómo decirle a la gente, sabes qué? No, mira, mi propuesta es esta, esto va a cambiar, esto no va a ser como estamos acostumbrados? O sea, la gente rechaza eso también de golpe, de plano, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, mi buen amigo, el tema es un tema mucho más amplio. Nosotros somos parte de un sistema determinado y de un Estado concreto. Aquí tenemos a un Estado con un modelo constitucional que no lo puede sino denominar como un Estado neoliberal, ¿correcto? Un Estado neoliberal donde se ha dejado, por parte de quienes han controlado el poder del Estado, han dejado al libre mercado que se controlen las cosas, ¿no? Y esa es una forma de gobernanza en el Estado neoliberal que solamente favorece a las élites financieras y capitales y que afecta a los derechos de las personas, porque basta que 2 o 3 empresas se junten y generen un monopolio para establecer o poner el precio determinado de un producto. Y entonces, en segundo lugar, lo que ha ocurrido es que efectivamente desde la década del 80 a fines o 90, los políticos se han dedicado a desarrollar no otra cosa más que actos de corrupción y favorecimiento a los poderosos en el país. Y entonces eso es lo que desalienta el día de hoy a los jóvenes y a la población en general. Creen que hacer política es hacer o generar actos de corrupción. La política, mi buen amigo, es la máxima expresión de un ideal, en el caso concreto nuestro de transformación del país. Lo que han hecho los políticos es distorsionar el concepto de la política y ellos hacen politiquería. Eso hay que aclararle a la población y hay que más bien atraer a las nuevas generaciones, porque queremos ir preparando las condiciones
para que este país cambie, se transforme, que haya esperanza, que la corrupción y las digamos las políticas negativas que se generan de los poderes del Estado ahora nos permitan deshacernos de esos políticos que hacen politiquería. Ahora, para este nuevo proceso electoral, más de uno ya comienzan a opinar, 41 partidos políticos en pos de la presidencia, por ejemplo, ¿le hace bien al país? No, de ninguna manera, pero es la expresión primero de lo que resulta ser la concepción que se tiene de hacer política. Porque si tú haces una evaluación de los políticos contemporáneos, no son sino políticos propietarios, son empresarios propietarios de partidos políticos, entre comillas, partidos que no son en la realidad, sino que resultan ser verdaderas franquicias empresariales, ¿no es cierto? Vientres de alquiler de los tránsfugas que migran en cualquier lugar, en cualquier momento, de un partido a otro. Y los partidos no hay espacio de debate democrático internamente. Entonces hay que hacer una reforma profunda del sistema político y partidario en el Perú, porque ¿quiénes van a ¿de dónde salen los gobernantes? De los partidos políticos. Y si no hacemos una reforma profunda del sistema político y partidario, vamos a seguir siendo proveedores de corruptos que cogen las riendas del Estado y luego se asientan en el Congreso, en el Poder Ejecutivo, conciertan voluntades ilícitas y los paganos, ¿no es cierto?, los afectados, somos las grandes mayorías que pertenecemos al pueblo. Muy bien, le agradezco al doctor Carlos Vázquez por habernos acompañado, tenemos que hacer un enlace con Unidad Móvil. Seguramente haber más oportunidades para seguir dialogando. Le envío un gran abrazo, muchísimas gracias. De igual manera, estamos en contacto.